tardes. Bueno, gracias por la invitación, aunque haya sido de última hora. Y bueno, espero ayudaros al menos ilustrándoos un poco más sobre la hipertensión portal poshepática. Os voy a hablar de la hipertensión portal poshepática, fundamentalmente de dos síndromes, como son el síndrome de Budd-Chiari y la enfermedad veno-oclusiva hepática. La enfermedad de Budd-Chiari se define como una obstrucción en el flujo venoso hepático, independientemente del mecanismo causal, que ocurre en un territorio desde las vénulas hepáticas hasta la vena cava inferior. Si la causa ocurre dentro de la vena, hablaremos de síndrome de Budd-Chiari primario, y si ocurre fuera, hablaremos de síndrome de Budd-Chiari secundario. Las causas fundamentales las encontraríamos dentro del espectro hematológico, donde los protagonistas son las neoplasias mieloproliferativas. En concreto, las neoplasias mieloproliferativas subyacen en un 40% de los diagnósticos de síndrome de Budd-Chiari, y las más frecuentes que vamos a encontrar es la policitemia vera, que se caracteriza por una proliferación de la eritropoiesis independientemente de la eritropoietina, la trombocitemia esencial, que se caracteriza por una proliferación de la estirpe megacariocítico-plaquetaria, y la mielofibrosis primaria, que es una proliferación de la estirpe megacariocítica plaquetaria, un poquito especial. Los megacaricitos se mueren dentro de la médula, liberan unos mediadores celulares que estimulan la proliferación de fibroblastos e inducen la fibrosis medular. Todas estas patologías, estas neoplasias mieloproliferativas, se acompañan de alteraciones genéticas recurrentes, como son la mutación de JAK2, V617F, JAK2 exón 12, MPL y calcioreticulina. Hay otras causas dentro del espectro hematológico, que serían las diatesis trombóticas, a la cabeza de las cuales estaría el factor 5 Leiden. Es un factor 5 un poco revoltoso, que es resistente a la acción de la proteína C y justifica hasta un 25% de los casos de trombosis de repetición, y subyace entre un 7 y un 32% de los diagnósticos de síndrome de Budd-Chiari. Y por último, pues deberíamos hablar del síndrome antifosfolípido, que está debajo de un 5 o un 15% de los diagnósticos de Budd-Chiari. El cuadro clínico todos lo conocemos, es un cuadro de pacientes que presentan trombosis de repetición, venosas o arteriales, abortos de repetición con una presencia de unos anticuerpos conocidos. Si no hay otra relación con otra enfermedad inmune, hablaríamos de primario, y si hay otra relación con otra enfermedad inmune, hablaríamos de secundario. Existe otra patología dentro del espectro hematológico muy rara, pero que deberíamos mencionar, porque el 50% de los pacientes diagnosticados de hemoglobinuria paroxística nocturna desarrollan síndrome de Budd-Chiari. Este es un trastorno clonal un poquito especial, en el que las células de estirpe eritroide amiloide carecen de unos marcadores de superficie que les confieren una especie de susceptibilidad especial al complemento, se rompen y producen un cuadro que está designado por la hemólisis, anemia, pancitopenia y presencia de trombosis. Luego hay otras causas, como la enfermedad de Behçet, la obesidad y otras enfermedades inflamatorias que se pueden relacionar con el síndrome de Budd-Chiari. Desde el punto de vista del diagnóstico, la sospecha fundamental es clínica, donde sospecharemos dos tipos de síndrome de Budd-Chiari, uno crónico o típico, ¿no?, que se caracteriza pues por la presencia de dolor, pero de lenta instauración, de ictericia, hepatoesplenomegalia, ascitis, hematemesis y un fallo renal hasta un 50% de los pacientes, y una forma aguda, que es algo más atípica, en la que los síntomas se instauran de una manera más rápida. Desde el punto de vista del laboratorio, pues depende de parámetros bioquímicos y parámetros especiales de la ascitis, no me voy a parar en ella, y desde el punto de vista de la imagen ya lo sabemos todos, ¿no? Quizás el primer diagnóstico debería ser ecográfico, donde podemos encontrar pues, ocupación de las venas por material ecogénico, estenosis focales de las venas hepáticas, incluso en algunos casos crónicos la sustitución por un cordón venoso del trayecto de la vena. El Doppler nos daría algo más de información sobre la pérdida del espectro trifásico de las venas hepáticas, o incluso aceleración del flujo en las zonas donde se produce estenosis, y también nos permitiría valorar pues, la presencia de colaterales venovenosas, incluso el estado de la porta. La resonancia magnética y el TAC serían fundamentales pues, para valorar la permeabilidad de las venas hepáticas, la presencia de colateralidad, y incluso a veces alteraciones parenquimatosas como el patrón en mosaico, y por supuesto también la permeabilidad de la porta. La angiografía pues, tiene un papel diagnóstico limitado, y quedaría limitado al diagnóstico en la sala de radiología. Desde el punto de vista de la presentación, os he puesto dos infografías que yo creo que son más ilustrativas de lo que ocurre con el síndrome de Budd-Chiari. El primero sería ilustrativo de un síndrome de Budd-Chiari crónico, que es una mujer de 37 años, diagnosticada de un factor 5 Leiden, diagnosticado de un Budd-Chiari crónico ya, que acude por un episodio de descompensación edemostítica, y además en el estudio endoscópico pues, aparecen varices gástricas de gran calibre. Aquí podemos ver en el escáner una hipertrofia del lóbulo caudado con atrofia del resto de segmentos, que están empujando hacia adelante a la porta y a la arteria hepática, que en este caso pues, es una arteria hepática hipertrófica. En esta paciente se decidió la realización de un TIPS,
ya en la sala de angiografía vemos que existe un pequeño muñón de la vena suprahepática derecha y por la presencia de este muñón y por la configuración especial que tiene la porta nos decidimos por una guía con una fusión entre la imagen del TAC, del Combin CT y de la imagen por escopia. Al final se decidió el acceso a la puerta izquierda y se colocó el TIPS, consiguiendo una mejoría pues, del gradiente de presión. Y bueno, en estos casos existe inicialmente una compensación por el desarrollo de colaterales de la trombosis de las venas hepáticas hasta que deja de ser suficiente y a partir de este punto pues, se comportan como los pacientes con cirrosis que todos conocemos. La otra infografía ilustraría un tipo de paciente con Budd Chiari agudo. Es una mujer de 28 años, consumidora de anticonceptivos orales, que acude a urgencias por dolor y aumento del perímetro abdominal. En el escáner, esto es una reconstrucción en MINIP, se aprecia trombosis de las venas hepáticas. En esta paciente pues, se observa la vena de drenaje del segmento 1 y además esta paciente tenía como peculiaridad que el sector posterior tenía un drenaje directamente a la vena cava, la porta estaba permeable. Se buscó mediante angiografía una suprahepática, una vena hepática favorable. Aquí vemos el patrón típico en tela de araña que ocurre en el síndrome de Budd Chiari y se realizó el TIPS también a la puerta izquierda. Se colocó una prótesis recubierta de 8 por 8 centímetros y el gradiente también mejoró. En estos pacientes son pacientes que no son capaces de desarrollar una red de colateralidad suficiente como para descongestionar el hígado y bueno, hay que identificarlo en el momento para realizar el tratamiento. Desde el punto de vista del tratamiento, en el año 2016, la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas diseñó una forma de tratamiento, un algoritmo de tratamiento secuencial de menos a más invasivo, en el que en la base de la pirámide estaría el tratamiento médico con anticoagulación, con tratamiento de la causa y con tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal. Esto rescataría a un 10 o un 20% de los pacientes. El resto de pacientes pasarían al siguiente escalón, que es el tratamiento intervencionista, ¿no? El tratamiento intervencionista intentaría la recanalización, si es posible, de las venas hepáticas y, si no, irían al TIPS. La recanalización de las venas hepáticas rescataría un 10 o un 20% de estos pacientes y el resto se beneficiarían de TIPS. Desde el punto de vista del papel de la radiología vascular intervencionista en este segundo escalón, como hemos hablado, estaría en el primer escalón la angioplastia con stent. Yo he presentado aquí 3 escenarios en los que se beneficiarían de angioplastia más o menos colocación de stent, que sería la oclusión de la vena cava inferior en un segmento corto con venas hepáticas presentes. El segundo caso sería una oclusión de las venas hepáticas en un segmento corto con una vena cava inferior permeable. Y el tercer escenario sería una oclusión de un segmento corto de la vena hepática y de la vena cava inferior. Aquí os ilustro un ejemplo de una oclusión corta de la vena hepática derecha, en la que vemos, bueno, se consiguió cateterizar, pasar a través de la estenosis, vemos que estaría ocluida en esta localización, se realiza una angioplastia con balón y en la flebografía posterior pues aparece permeable, ¿no? Esta paciente, al contrario de lo que se suele describir en estos pacientes que siguen un curso de estenosis, restenosis, dilataciones, pues esta paciente he tenido la suerte de ver el seguimiento y no ha necesitado ninguna intervención más por nuestra parte. Para el resto de pacientes que no son rescatables mediante angioplastia o colocación de stent, estaría indicado el TIPS. Os lo he planteado como preguntas. Primero, el TIPS. ¿Por qué? Bueno, pues porque el síndrome de Budd Chiari provoca una reducción o cese completo del flujo venoso portal y arterial, y la vascularización arterial hepática depende además de la velocidad de desarrollo de colaterales. Por tanto, el TIPS mejora ese flujo de salida de la porta y retraso previene la fibrosis y la hiperplasia regenerativa. Además, disminuye rápidamente la hipertensión portal y la congestión esplácnica y en algunos casos es más eficaz que las derivaciones quirúrgicas mesocava, porque la derivación la haces directamente por encima del segmento que pudiera estar estenótico por compresión del segmento 1. ¿Qué pacientes se verían beneficiados de realizar un TIPS? Bueno, pues ya hemos dicho que el tratamiento médico rescataría un 10 o un 20% de los pacientes, que la recanalización y la dilatación de las suprahepáticas rescataría a un 10 o un 20% adicional, pero la mayoría de los pacientes restantes responden al TIPS. No obstante, pues se han propuesto scores como este propuesto por el doctor García Pagán, donde es un score que tiene una sensibilidad de especificidad alta y valor predictivo positivo del 80% y un valor predictivo negativo del 96% para detectar la mortalidad o la necesidad de trasplante en un año tras la realización del TIPS.
¿Cuándo sería el mejor momento para realizar TIPS en estos pacientes? Bueno, pues como norma, cada escalón se espera un tiempo en torno a 2 semanas. Tampoco hay que ser muy... hay que identificar a los pacientes que debutan con un síndrome de Budd-Chiari con una evolución más rápida o fulminante, pero normalmente se espera 2 semanas y se considera que no responde pues, cuando hay una ascitis que no responde a tratamiento médico o que son incapaces de hacer un balance negativo de sodio y agua con diuréticos a bajas dosis, cuando el factor 5 no sube del 50% de lo normal y cuando no hay disminución de bilirrubina con poda en el caso de que inicialmente estuviese elevada. Los desafíos técnicos que nos podemos encontrar a la hora de realizar el TIPS nos harían decidir entre diferentes tipos de abordajes, ¿no? Normalmente los retos nos vamos a encontrar en el acceso transyugular, como en este caso, que vemos que no existe cava inferior, entonces hay que recanalizarla, hacer angioplastia con balón y ya una vez recanalizada plantearnos cómo podemos seguir el procedimiento. Otro problema que nos podemos encontrar es el acceso a la vena hepática adecuada. Cuando no la encontramos podemos utilizar guía por ecografía, también podemos utilizar IBUS o podemos utilizar otras técnicas ecográficas intravasculares. Bueno, en este caso se realizó una flebografía de la cava, era permeable, elegimos la vena hepática más apropiada para el paciente y se realizó el TIPS a la puerta izquierda y bueno, sin más. Otro problema sería el acceso a la rama portal adecuada. En este paciente pues la porta estaba trombosada, así que se decidió un abordaje percutáneo, se cateterizó percutáneamente la porta, se realizó una flebografía, posteriormente se realizó un TIPS desde la vena hepática media a la porta y en la flebografía posterior pues se vio que había una parte del TIPS que estaba trombosada, así que se decidió hacer aspiración y angioplastia con balón y el resultado final pues, perdonad, persistía algo de trombo pero tenía un flujo adecuado. Luego, ¿hay que realizar solamente TIPS o hay que plantearse más cosas? Bueno, pues previo al TIPS hay que anticoagular a todos los pacientes con heparina, si hay anticuerpos antiheparina con lepirudina, hay que realizar flebotomías en el caso de las policitemias veras, hay que realizar antiagregación en el caso de las trombocitemias esenciales con más de 450.000 plaquetas y tras el TIPS había que anticoagular, preferentemente con fármacos antivitamina K, hay algunos estudios hechos con nuevos anticoagulantes y luego tratamiento dirigido a las neoplasias mieloproliferativas. Desde el punto de vista del control, pues se propone control con Doppler previo al alta y 3 a 6 meses al alta. Si hay caída del flujo en la revisión del TIPS, que esto ocurre en el 40% de los casos, habría que reevaluarlo, ¿no? Y la permeabilidad secundaria a los 2 años está en torno al 95%. ¿El TIPS mejora la función hepática? Pues sí, parece que mejora las pruebas de función hepática y renales. Aproximadamente la mejoría se debe notar en torno a las 2 semanas y esto ocurre tanto en el síndrome de Budd-Chiari agudo como en el crónico. Y desde el punto de vista de la supervivencia, pues hay una publicación en el Gastroenterology 2008 de Dr. García Pagán, que es el mayor estudio multicéntrico retrospectivo europeo publicado en el año 2008. Hay 124 pacientes incluidos en el estudio y las tasas de supervivencia libres de trasplante a los 1, 5 y 10 años es del 88, 78 y 70%. Si pasamos a hablar del otro síndrome de hipertensión portal posthepática, que es la enfermedad veno-oclusiva, esta entidad se define pues, por una tríada clínica de hepatomegalia, aumento de peso e ictericia con ascitis con una alta mortalidad de cerca del 90%, sobre todo si el gradiente es mayor de 20 milímetros de mercurio. Las causas hay que buscarlas de nuevo en el espectro hematológico, en este caso en el trasplante de precursores hematopoyéticos. Desde el año 1979, donde se hizo el primer trasplante de médula ósea, ha ido creciendo. La incidencia es alta y depende del tipo de acondicionamiento que se utiliza para la médula, de la profilaxis de la enfermedad de injerto contra el receptor, del tipo de mismatch que existe en la compatibilidad HLA y de los fármacos administrados. Aquí os he puesto 3 tipos de trasplante, los que son más frecuentes, la enfermedad veno-oclusiva, como son el trasplante autólogo, más relacionado con el acondicionamiento, el trasplante halogénico, más relacionado con los regímenes de acondicionamiento con busulfán y la profilaxis de la enfermedad de injerto con receptor con ciclofosfamida, y el trasplante haploidéntico más relacionado con el mismatch HLA y además el acondicionamiento con busulfán y la dosis de ciclofosfamida. Además hay otras causas que ya se han enumerado aquí previamente, el trasplante renal relacionado con la dosis de acetioprina, que creo que se utiliza ahora menos,
y el trasplante hepático relacionado con la acetopina cuando se usaba y con el número y la gravedad de los episodios de rechazo. Hay además otras causas descritas en la literatura como ingesta de alcaloides, etanol, síndromes de aceite tóxico, etcétera. Desde el punto de vista de la presentación, se caracteriza por la presencia de la tríada clásica de aumento de peso, hepatomegalia, hiperbilirrubinemia, y a lo largo de los años se han propuesto unas formas de clasificación de la enfermedad venoclusiva con los criterios de Seattle, de Baltimore, de Seattle modificados, y este último, que son los criterios de la European Bone Marrow Transplantation, donde se añade una nueva categoría de enfermedad venoclusiva, que es la enfermedad venoclusiva muy severa. O sea, que encontraríamos la enfermedad venoclusiva leve, moderada, grave y muy grave. Esta presencia de la enfermedad venoclusiva muy grave pues sí que nos ayuda a entender ciertas entidades que se benefician más de un tratamiento precoz y que quizás sea la clave en este tipo de síndrome, como veremos más adelante. Desde el punto de vista del tratamiento, hay primero que hacer una prevención de la enfermedad venoclusiva utilizando regímenes lo menor meliorativo posible, monitorizar los niveles plasmáticos de busulfán, administrar uso desoxicólico y administración de prostaglandina E1, pero desde el punto de vista del tratamiento, una vez establecido la enfermedad venoclusiva, se utilizan medidas generales como restricción hídrica, diuréticos, restricción de sodio, paracentesis, soporte ventilatorio, etcétera. Medidas generales, al fin y al cabo, el uso de defibrotide a unas dosis concretas hay varias dosis descritas en la literatura. La que usamos en nuestro hospital es 6,25 miligramos kilo cada 6 horas, a una dosis de 25 miligramos al día por 21 días, con una tasa de respuesta del 36% y una supervivencia del 35% en el día 100. Hay que tener en cuenta que antes de realizar un TIPS hay que suspender el defibrotide entre 6 y 8 horas antes, porque es un fármaco que favorece el sangrado. Y desde el punto de vista del tratamiento con el TIPS, es algo controvertido. En el año 2005, las primeras guías no lo recomendaban para el tratamiento de la enfermedad venoclusiva. Posteriormente, hay diferentes descripciones en la literatura, pero cortas, de X-Reports. Hay series cortas de casos, de 12 casos en el año 2000 y una serie de nuestro hospital de 7 casos, donde pues ellos dicen que es un tratamiento que controla la hipertensión portal en los pacientes con enfermedad venoclusiva grave secundaria de trasplante de médula ósea, y quizás lo orientan más porque hay que encontrar el mejor momento para realizarlo, ¿no? Pero es como la mejor baza que tienen, ¿no?, para tratar la enfermedad venoclusiva después del defibrotide. Y pues nada, os cuento un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Es una experiencia limitada en trasplantes haploidénticos recogidos desde el año 2011. No se documenta en otro tipo de trasplantes porque no hemos tenido ningún episodio de enfermedad venoclusiva en trasplantes de médula ósea halogénicos no haploidénticos. O sea, son 185 casos de trasplante de médula ósea haploidéntico, en el que hay 17 casos de enfermedad venoclusiva. 13 de ellos se trataron con defibrotide a la dosis que os he contado antes, y de esos 13 pacientes, por una evolución rápida, 7 de ellos acabaron en TIPS. Estas son las características de la evolución de los pacientes, en que está en un tamaño muy pequeño, pero quizás lo que más llama la atención es el día en el que se realizó el TIPS, que es una mediana de en torno al día 4 del debut de la enfermedad venoclusiva. Y bueno, como conclusiones de esta experiencia, es que en el día más 100 todos los pacientes que fueron sometidos a TIPS por la enfermedad venoclusiva pues estaban vivos. Quizás lo que debemos plantearnos pues es en identificar tipos de enfermedad venoclusiva más grave cuanto antes y plantearnos el TIPS lo más precoz posible. Y nada más por mi parte. Bien, gracias. Turno de preguntas para esta presentación. Juan Carlos, venga. ¿Qué hacéis ante un hallazgo del TIPS trombosado en un control rutinario en un paciente asintomático? En un Buchiari, Buchiari, que se puso el TIPS 2 años después en un control semestral, el TIPS está trombosado, pero el paciente está perfecto. ¿Qué hacéis? Pues igual, para esta pregunta igual nos pueden ayudar un poco más los compañeros de digestivo. Yo me imagino que la indicación
de TIPS en este paciente, si clínica y analíticamente el paciente está bien, estaría compensado mediante otros mecanismos. Así que, bueno, quizás no haríamos nada, pero no necesitamos otra opinión. Lo probable en este caso es que el mecanismo de descompresión portosistémica se ha hecho espontáneamente después de estar realizado el TIPS y que muy probablemente no haya que incidir seguramente en la revascularización si el paciente está asintomático. Bueno, esto es lo que hacemos también nosotros, pero creo que es importante hacerse, porque es la duda, ¿no?, de qué hay que hacer, hay que destaparlo siempre, hay que volverlo a abrir. Otra pregunta es que nosotros nos hacemos, ¿crees que el FibroScan como medida de congestión puede ayudarnos a tomar decisiones en estos pacientes? Pues sí, en los pacientes de la serie que hemos propuesto de enfermedad veno-oclusiva, de enfermedad veno-oclusiva, todos los pacientes se realizaron FibroScan, intentando, pues, más bien prospectivamente buscar alguna relación con el episodio y con la gravedad del episodio. Yo, hasta donde yo sé, y de la parte que he revisado de literatura, no hay ninguna evidencia que relacione FibroScan hasta la fecha con una mayor gravedad, con una enfermedad veno-oclusiva más grave o con un peor pronóstico. De hecho, vamos a empezar con los hematólogos un estudio específico al respecto de analizar en un momento determinado cuál pudiera ser la utilidad del FibroScan en la indicación de un procedimiento de descompresión si es que alcanza unos determinados valores en un momento determinado como monitorización en este tipo de pacientes, pero no tenemos resultados para esto. Yo quería hacer también una pregunta, si puedo. Claro, tú trabajas en un centro que es un centro de referencia para este tipo de procedimientos. ¿Qué crees que es mejor? ¿Referencia o aprendizaje en centros pequeños? ¿Qué tipo de patología? ¿En alguna en concreto? ¿En las dos? O sea, yo creo que desde el punto de vista de la enfermedad veno-oclusiva, en el Budd-Chiari, bueno, yo creo que nos estamos comportando realmente como centro de referencia. Si revisas la serie que tenemos de Budd-Chiari, hay bastantes pacientes que son derivados de otros centros que no son de referencia. Yo creo que se beneficiarían de un centro de referencia más que de centros pequeños. Y yo creo que en la enfermedad veno-oclusiva, sin duda, depende más de centros de referencia. O sea, requiere una destreza habitual, o sea, especial, para identificar ese momento en el que realizar el TIPS, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación.